Bueno, pues damos comienzo entonces a la mesa redonda que tiene por título Proyectos innovadores destinados a la protección de la naturaleza, medio ambiente y cambio climático. Nos acompaña en esta mesa, quiero presentarles a Lalo Blanes, que es quien va a hacer la primera presentación. Lalo es licenciado en Ingeniería Técnica Industrial con especialidad en Química. Es gerente de CEC Residuos, empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Es gerente de UP2 City, empresa de movilidad sostenible. Presidente de la Asociación de Gestores Ambientales de Albacete, AGESAM, integrada en FEDA desde 2014. Desde los inicios de Lalo, en la presidenta de AGESAM, ha incluido en las actividades de la asociación campañas de sensibilización y educación ambiental, contemplando una concienciación en el reciclaje desde edades tempranas, en una estrategia para la economía circular que se espera en el futuro. Un ejemplo es la recién acabada Semana del Medio Ambiente, que lleva 3 ediciones realizándose y en la que se pretende fomentar las 3 R's a todos los niveles de la familia. Por otra parte, se realiza una gran labor técnica de asesoramiento a las empresas para que contemplen la gestión de sus residuos como una parte más del coste de sus productos y servicios, teniendo que estar incluida dentro de los costes normales de la actividad y dotando al sector de la importancia que desde hace años exige dentro del tejido empresarial. Adelante, Lalo, cuando quieras, te escuchamos. Pues muy buenas tardes. Ya no me has dejado nada por decir. Simplemente agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha que nos haya dado este huequecito para intentar contaros un poquito quiénes somos, qué hacemos, desde cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pues nada, os presento a GESAM, la Asociación de Gestores Ambientales de Albacete. Como bien ha dicho la moderadora, estamos integrados en FEDA. Un pequeño matiz en la fundación, que fue en el 2005, no en el 16, es decir, llevamos 16 años en este caso. Y bueno, la verdad es que soy socio fundador de ella. Fue una labor muy difícil lograr que 13 empresas que iniciamos la asociación nos juntáramos para llevar adelante esta asociación, que la verdad es que ahora os contaré. Y bueno, a nivel de asociación de gestores de residuos, a nivel de Castilla-La Mancha, somos la única asociación que integra diferentes tipos, todos los sectores del residuo. Las hay sectoriales. Nosotros integramos todo: el residuo peligroso, no peligroso, el CAT, transporte, todo. Y bueno, hemos intentado varias veces hacerla regional y lo vamos a lograr. A ver si este año o el que viene tenemos ahí, seguro que lo logramos. Como os comentaba, el tema de la gestión de residuos, no nos acordamos ya, pero yo que lo viví en el 2006, 2005, 2006, ir a una empresa a decir, vengo a gestionarle sus residuos, asustaba, ¿no? Porque decían, ¿qué es eso de los residuos? No sabe usted que tiene que darse de alta, y ¿qué es eso de ser productor de residuos? Entonces fue una etapa muy difícil en la que realmente no te querían ni ver. ¿Cómo voy a pagar yo? Pues la basura se la llevan, la basura se echa y se la llevan. Y luego me pagan por la madera y me pagan por el cartón. ¿Y aquí qué haces tú? ¿A qué vienes aquí? Entonces, en aquella época, en aquellos inicios, lo que hicimos es un poco intentar hacer actividades formativas para los propios empresarios. Es decir, era un sector nada profesionalizado. A día de hoy, después de 16 años, todavía hay gente que no se ha profesionalizado del sector, y en el cual, pues, bueno, la palabra que todos conocemos es que los gestores de residuos eran los chatarreros, y poco más. Entonces, todo eso se ha profesionalizado, gracias a Dios, y por eso estamos aquí. Nuestros nietos van a tener ya algo todavía. Y bueno, hicimos mucha actividad formativa técnica enfocada a los empresarios. Había un intrusismo espectacular, que todavía hay, pero muchísimo menos, gracias a Dios. Las leyes parecía que no existían, aunque eran bastante más antiguas. Y luego intentamos fomentar, nuestra función principal era las buenas prácticas entre los socios y los no socios, y sobre todo formación y más formación, jornadas y jornadas y muchísimas jornadas que hicimos con la Junta de Castilla-La Mancha, con el CECAM, con FEDA y con la propia asociación, para
hacer entender a los productores de residuos bueno, que eran productores de residuos y que había que tratar esos residuos adecuadamente, separarlos adecuadamente, darles un tratamiento adecuado, todo eso, aunque ahora os parezca extraño, pues en aquel momento era, bueno, no se lo doy a pasar a nadie, ¿eh? Nosotros veníamos de un sector, en aquel momento, personalmente mi empresa y la asociación, que no teníamos nada que ver con los residuos, es decir, no estábamos un poquito no sabría decir la palabra, no me quiero equivocar, pero vamos, tratábamos la empresa como una empresa, ¿vale? Con lo cual explicábamos a nuestro cliente que tenía que darse de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que había gente que gestionaba sus residuos de hacía 10 años y ni siquiera estaba dado de alta, ni siquiera tenía un papel, ni un justificante de que eso se había hecho. Y bueno, lo gestionaba todo mezclado, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues nosotros lo que hemos ido fomentando, ¿vale? Y lo que tenemos clarísimo desde la asociación es el tema y la importancia del reciclado para alcanzar esa neutralidad climática que nos marcan para el 2050. Es decir, para eso tenemos que transformar la economía hacia modelos circulados, ¿vale? Si no va a ser imposible. Basados en el reciclaje, en el reaprovechamiento y en la reutilización, las 3 R's claras, y esto conseguirá reducir ese impacto en las actividades empresariales y productivas sobre el medio ambiente. Yo creo que esto, me imagino que en otras ponencias anteriores se habrá comentado, y nosotros esto, al tenerlo clarísimo en la asociación, lo que nos propusimos es, a medida, hemos ido viviendo la realidad de cada momento, ¿vale? Porque si no es imposible. Entonces lo que hemos ido en cada etapa haciendo acciones diferentes, ¿vale? En línea con todo esto, pues también los gobiernos y las entidades privadas trabajan para concienciar a esa ciudadanía sobre la importancia de adoptar comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. Seguro que se ha comentado también, ¿vale? Y nosotros en ese aspecto, desde hace 6 años, dimos un vuelco de esa formación y de esa visibilidad y de dar a conocer la gestión y la ley de los residuos, dimos un vuelco claro centrándonos en actividades y campañas de educación ambiental, como bien has comentado al principio, ¿vale? Sobre todo enfocada a los más jóvenes, ¿vale? Lo que tenemos claro es que es muy difícil cambiarnos. Bueno, yo soy joven, pero no tan joven, entonces yo porque estoy en el sector y lo vivo, pero es difícil a una persona de 40, 50, 55 años cambiarle ese hábito que anteriormente teníamos, toda la basura mezclada y tal. Lo hemos cambiado casi todos, pero yo creo que os pasará en casa que de vez en cuando, incluso a mí que soy del sector y lo vivo mucho, a veces hasta se me pasa, pero a mis hijos nunca jamás. ¿Por qué? Porque yo tengo clarísimo que si desde pequeños logramos que se les inculque esa sostenibilidad real, esa gestión de residuos adecuada, el por qué hay que gestionarlos, no porque me obligan y si no me sancionan, porque aquí en este país vamos a toque de sanción. Es decir, todavía tenemos clientes que nos dicen, bueno, llévate esto, oye, pero si produces más, bueno, llévate esto, lo otro, voy a ver por dónde todavía existe esto, en el 2021, parece mentira, pero es una realidad. Entonces, lo que yo tengo clarísimo como presidente y nuestra asociación es, desde hace 10 años lo que hemos hecho claramente es enfocar todo lo que hacemos enfocado a los chavales, estudiantes, ¿vale? Infantil, primaria, grado medio, universitario, y en ese aspecto pues hemos hecho bastantes cosas, pero os voy a destacar algunas cosillas importantes y sobre todo con el fin de que esos niños sí que imponen el reciclaje en su casa. Cuando la mamá vacía el aceite en la pila y le contesta al nene que lo he hecho toda la vida, nos lo dijo un nene, ahora os contaré cuándo y cómo, y le decía, mamá, no, es que eso contamina millones de litros de agua. Entonces, claro, la madre se queda descolocada, ¿no? Entonces, lo que hicimos en un principio hemos hecho varias campañas de kilovatios de solidaridad, que llamamos a la campaña. Bueno, primero que todo, la mascota nuestra, de nuestra asociación, la hicimos con un concurso, el cual hicimos un premio con material reciclado para toda la provincia de Albacete, para todos los colegios de primaria, en la cual les ofrecimos el reto de crear una mascota y, perdonadme, disculparme, pero estoy en el móvil que por problemas de agenda no ha habido manera de hacerlo de otra manera. Y si entra una llamada tengo que cortar, disculparme. Entonces, lo que hicimos es
parece curioso, pero eso hará ya unos 8, 6, 7 años, y se presentaron 16 colegios, nos hicieron una mascota espectacular, nos quedamos con una, es la mascota de nuestra asociación, la tenemos ahí todavía y la cuidamos y tal, está hecha con producto reciclado, toda, y a partir de ahí montamos cada año una campaña de kilovatios de solidaridad en el cual los chavales, intentamos cerrar el círculo para que los chavales también supieran que ese reciclaje pues aporta a la sociedad. Y entonces lo que hicimos es recoger aparatos, juguetes eléctricos y electrónicos en desuso, ¿vale? Y aparatos eléctricos y electrónicos a través de varios socios de la asociación. El concurso era a ver quién recogía más, ¿vale? Luego en todos los colegios de la provincia de Albacete, y luego les dábamos un regalo al cole, los 3 primeros, por supuesto, pero todos esos aparatos se llevaban a una planta de tratamiento, los que se podían reutilizar se arreglaban para reutilizar y luego los entregábamos en Navidad a Cáritas y a personas, a nenes de exclusión social, con lo cual se lo contábamos a los nenes y de esta manera cerrábamos el círculo total, esa economía circular que ahora tanto está en boca de todas nuestras administraciones y políticos, pues ya llevamos mucho tiempo haciéndola, pero haciéndola palpable y que el nene se entere. A partir de ahí también lo que hemos hecho desde hace 3 años, quisimos dar un pasito más, un pasito difícil, porque nosotros somos una asociación de, en estos momentos, 36 empresas, no penséis que somos 3.000. Para la provincia de Albacete, ser una asociación de gestores de residuos con 36 empresas es un volumen importante. Lo que pasa es que no entra un capital importante, con lo cual es difícil hacer acciones. Entonces nos planteamos hace 3 años un reto importantísimo, que era la Semana del Medio Ambiente, en el cual claramente, como todo lo que estamos haciendo, la enfocamos hacia los chavales. Hicimos una inauguración primera, el planteamiento ha sido siempre el mismo, estamos en la 3ª edición que terminó ayer, y el planteamiento siempre ha sido inauguración política y darle forma, y algunos aspectos técnicos en esa inauguración, una jornada técnica y luego siempre talleres que los niños se lo pasen por las manos, talleres de reciclaje de todo tipo. Hemos hecho infinidad de cosas, hemos hecho maceteros y cactus con los platos de la puerta de la lavadora, hemos hecho, bueno, burradas. Yo en su momento dije a ver si podían compartir la página de semana del medioambiente.gesan.es, que así podrán ver un poquito los talleres mientras yo voy hablando y no se me ve solo a mí la cara, sino se ven algunas cositas más. Y como os comentaba, luego hemos hecho, hacíamos siempre talleres enfocados a los nenes con material reciclado y para reutilizar todo ello, con el fin claramente de que, pues bueno, hemos triunfado en todas las semanas del medio ambiente, porque realmente, de verdad, que nuestra juventud tiene muy, muy claro que quiere que este mundo que tenemos siga y perdure, ¿vale? Entonces hemos hecho en ese aspecto, como os digo, pues tuvimos un hándicap el año pasado importante, porque sabéis que estábamos... ¿Vale? Sí, existe. Hemos tenido el hándicap de que no podíamos hacerlo presencialmente y entonces dijimos, pues bueno, esto tiene que salir sí o sí. Hicimos la semana completa, desde el lunes hasta el viernes, virtual, con talleres virtuales, grabados con un concurso de votaciones en Facebook para los mejores talleres y los vídeos que colgaban los chavales. Hicimos un fin de fiesta el último día con un teatro virtual de todo con materiales reciclados y del medio ambiente. Y bueno, al final, la verdad es que esa semana lo que hemos logrado es que ya los chavales están esperando, algunos colegios y algunos chavales nos dicen, oye, ¿qué vais a hacer este año? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque realmente el fin que buscamos claramente es trasladar toda esa concienciación y buenas prácticas a través de los chavales. Si eso lo logramos, lo tenemos hecho. A lo mejor nosotros no lo vivimos tanto, pero nuestros hijos y los que vengan detrás van a estar
a tope. No sé de tiempo cómo voy, recordármelo por favor, pero ya me queda poco para terminar. Y bueno, en un principio solo destacar un taller que comentaba el ponente anterior en el tema de la conciencia del consumo responsable, ¿vale? En el cual este año lo que hemos hecho es un taller de upcycling textil en el que participaron 17 personas que vinieron con su... no sé si está la moderadora está hablando, no te oigo. Si estás hablando, no te oigo, disculpa. Ah, vale, perdón. Vale, pues lo que os comentaba, 17 enanos, 17 chavales que se trajeron su pantalón roto, su camisa, estuvieron ahí cosiendo, estuvieron, bueno, intentando pues acabar con esa tendencia del fast fashion, intentar transformarla en el slow fashion que nos hace falta y el reutilizar las cosas. Y un ejemplo claro de esto es la campaña de Levi's. La campaña de publicidad de Levi's es clarísima, ¿vale? Pues bueno, el taller ha sido genial, es el que se hizo ayer. Si hubiéramos tenido capacidad para 30 personas lo habríamos llenado igualmente. Y bueno, yo por mi parte no sé cómo, creo que de tiempo voy justillo ya o me estoy pasando. Dime. Simplemente yo para terminar vuelvo a incidir en lo mismo. Nosotros, nuestro objetivo principal es claramente que nuestros socios y todos los gestores que conocemos mediar entre ellos para que hagan una gestión adecuada en sus residuos, eso es importantísimo. Dar a conocer a nuestras empresas y nuestros clientes que la gestión de residuos y la selección in situ en el productor es absolutamente necesaria, pero nuestro principal objetivo y donde gastamos todo el poco dinero que tenemos es en nuestros chavales, ¿vale? Y ahí os dejo, si alguna idea en todo esto os nace, nos la podéis decir, pero nosotros, nuestro objetivo fundamental es nutrir a nuestra juventud de que ya tenga intrínsecamente metido en su cabeza que la gestión de los residuos no es que es necesaria, es que tiene que ser sí o sí, y no es el futuro, es el pasado, ya nos vamos muy pasados en este tema. Yo por mi parte no robo más tiempo, creo que he cumplido los 15 minutos más o menos, y bueno, espero que os haya sido agradable y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa. No voy a quedarme por cuestiones de agenda no me puedo quedar a las preguntas, pero mi compañera María Jiménez la tenéis para poder preguntarle cualquier cosa y está al día de todo lo que os he contado. Y repito, agradeceros el tiempo que me habéis dado. Buenas tardes. Lalo, muchas gracias. No sé si puedes atender a esta pregunta que ya la tenemos aquí o Sí, tienes si que me retirarte ya. No, si me dices 5 minutos tengo. Mira, en este sentido que a mí también me pareció súper interesante de incidir solamente en niños y adolescentes, ¿no? Al final son quienes tienen más flexibilidad cognitiva, entonces aprenden mucho más rápido y pueden tener un impacto importante en sus familias. En ese sentido, pregunta Juan Carlos, Lalo, ¿qué cuesta más que asuman las y las jóvenes? ¿En qué debemos incidir más? Pues mira, yo os digo la verdad, mi experiencia, y llevo de estos 16, mi empresa de gestión de residuos lleva desde el 98. Sinceramente, a los nenes cuesta muy poco. Vale, perdón. Como te comentaba, no cuesta nada inculcar a los nenes, de verdad. Todo lo que hemos hecho lo han cogido a la primera, les ha encantado. Los maestros nos han contado que han disfrutado en las acciones de la mascota, en las acciones del taller, en todo. Realmente, para mí, lo que sí que cuesta muchísimo es ya al adulto. Absolutamente mucho, quiero decir, porque como que lo llevamos ya ahí dentro y que nos cuesta y que al final la típica frase de ¿para qué separo yo si luego lo junta el camión que pasa? Pues eso no es así. No es así, los que estamos en el sector lo tenemos clarísimo. Entonces, sinceramente, la respuesta rápida y concisa es no cuesta absolutamente nada inculcar a los nenes que reciclen. Al revés, cuando se lo cogen, vamos, ya están encima de ti, que esto, que tal, que cual. Incluso, como os decía, el matiz que os he dicho, es que un nene nos decía, pues si yo el otro día pillé a mi madre echando el aceite en el váter y vamos, no le hablé en 3 días. Como ejemplo, simplemente. Muchas gracias, Lalo. A este sentido nos dice María Jiménez, que también es de AGESAM, ¿no?
Nos Sí, comenta, sí. buenas tardes, soy la coordinadora de GESAM. Respecto a la pregunta, es difícil que los jóvenes luchen contra los modelos de consumo, por lo que la reducción de residuos es residuos. Es difícil, vale, lo puntualiza María, ¿no? Es difícil esta reducción de residuos, pero en materia de reciclado lo llevan inculcado. Es algo con lo que ellos ya, digamos que son nativos, ¿no? Sí, Nacieron con ello. por eso intentamos todas las acciones hacérselas ver de que realmente esto es lo que hay. Es decir, será lo fácil en las empresas de aquí 10 años, ese trabajador que entrará en la empresa le dirá a su jefe, oye, yo tengo que reciclar. No, no, es que eso échalo ahí. Y le dirá, no, no, yo eso no lo voy a echar ahí. Y esto llegará ahí, queda poco, ¿eh? Queda poco. Pues Muy nada, bien. ¿hay alguna cosa más? Si no, yo disculparme, pero de verdad me sabe muy mal, pero me cambiaron la agenda a última hora y me ha sido imposible. Y me voy ahora a otra reunión y os tengo que dejar. Muchas gracias, Lalo. Yo creo que nos has dejado ahí muy, muy claro por dónde va la cosa y creo que nos quedamos con esta idea de trabajar mucho, mucho con niños y jóvenes, ¿no? Pues muy agradecido a vosotros y en lo que haya podido ayudar a vuestra entera disposición. Venga, Muchas buenas tardes. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Pues damos paso entonces a Iago. Buenas tardes, Iago, Muy bienvenido. buenas tardes, gracias. Y gracias por estar aquí. Voy a presentarles brevemente a Iago Vázquez. Él es biólogo, especialista en cálculo de huella de carbono y energías renovables, que comenzó su carrera profesional vinculado a la educación ambiental para posteriormente ejercer como técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona, participando en la difusión y seguimiento del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas sobre el clima y la energía. Actualmente desarrolla su actividad como coordinador del área de sostenibilidad en ideas medioambientales, una consultoría ambiental con más de 21 años de trayectoria. Pues adelante, Iago. Gracias. Muchas gracias. Comparto la presentación. Bueno, sobre todo eso, agradecer ya no solo la organización, que creo que todas esas jornadas he tenido la oportunidad de seguirlas y ha sido súper interesante. Espero que este cierre pueda mantener al menos un poco el nivel que han planteado mis predecesores. Bueno, yo quería centrarlo precisamente un poco en el título de esta mesa redonda y hablar de proyectos de innovación relacionados especialmente con el cambio climático, ¿no? Que da un poco es el hilo conductor de estas jornadas. Entonces hablaré de proyectos que están relacionados concretamente con las políticas de mitigación de este cambio climático, pero dado que el contexto son estas jornadas de psicología y sociedad, hablaré mucho también de la controversia que están generando algunos de estos proyectos y del rechazo social que estamos viendo en algunos lugares actualmente en la sociedad española. Como bien me has presentado, efectivamente soy el coordinador de sostenibilidad de ideas medioambientales. Es una consultora de aquí de Albacete que nos dedicamos, entre otras cosas, precisamente a evaluar estos grandes proyectos, por ejemplo, asociados a la generación de energía renovable. De ahí también un poco que, dada nuestra experiencia, lo enfoque también en este mismo sentido. No me pararé mucho a hablar de todo lo que es el cambio climático, porque yo creo que ya ha sido tratado a lo largo de las jornadas. Simplemente quiero destacar un aspecto importante en cuanto a la justificación de estos proyectos y es la urgencia que tenemos de actuar ante la emergencia climática que estamos viviendo. Igual que el año pasado, yo creo que toda la sociedad fuimos conscientes de aplanar a esa curva del COVID, pues también tenemos que tener esa misma necesidad de aplanar esta otra recta o curva del ascenso que estamos viviendo de temperatura máxima, que ya no hablamos de algo que puede suceder, sino que efectivamente está sucediendo. Ya hemos aumentado más de 1 grado la temperatura aquí en Castilla-La Mancha, pero como veis, los escenarios que estamos manejando de aquí a 2040, 2060, 2080, estamos experimentando ya subidas de 2 o más grados. Claro, las consecuencias de esto
son muy palpables. Y igual que se hablaba en la primera ponencia, no voy a hablar ya de los polos o la subida del nivel del mar, porque en Castilla-La Mancha tal vez no lo veamos tanto, pero sí hablo de la importancia que tiene esto para nuestros agricultores, nuestro sector primario. Hoy en día, fijaros que estamos en una alerta importante de incendios. Bueno, son consecuencias directas, palpables, que viviremos también aquí en la región. ¿Cuál es el culpable del cambio climático? Ya lo sabéis. Son las emisiones de gases de efecto invernadero, que normalmente siempre hablamos del dióxido de carbono. Bien, pero ¿de dónde vienen esas emisiones? Pues básicamente, aquí estoy refiriéndome a datos de Castilla-La Mancha, pero evidentemente... Sí. Ah, los sectores principales en cuanto a emisores de CO2, ya digo que estos datos son extrapolables a muchos otros contextos. Y vemos la importancia del sector transporte, que no solo no ha disminuido, si veis la variación, en este caso estamos hablando de la variación de 2017 a 2018, pero ojo que estamos hablando de los datos más actuales que disponemos, porque este es el informe 2020 del inventario de emisiones de aquí, de Castilla-La Mancha. El sector de transporte es el más importante y aún encima ha ganado en emisiones en este intervalo de tiempo. También destacar la importancia del sector primario, agricultura y ganadería. Y hoy me centraré mucho, como he dicho, en la generación eléctrica, que este sector tiene bastante importancia. Aquí vemos en Castilla-La Mancha un 10%, pero que ha disminuido y continúa disminuyendo mucho la contribución a las emisiones. De hecho, si vemos esta gráfica que nos muestra la evolución de las emisiones, vemos que desde la crisis de 2008, evidentemente ha descendido, asociado precisamente a esa crisis, las emisiones, pero que actualmente ya no solo se explica por la crisis económica, sino también por la mayor contribución de la generación renovable al mix de eléctrico. Es importante destacar que la energía no solo es electricidad, también tenemos unos consumos importantes, como he dicho, en el transporte, pero ya digo, a efectos de reducción de emisiones, más allá de los aspectos económicos, el principal factor sin duda es la introducción de instalaciones que producen energía, ya digo, de origen renovable, como son la solar fotovoltaica y la eólica fundamentalmente. Vale, hemos hablado del cambio climático, las causas, y vamos a hablar ahora brevemente de las consecuencias, quiénes las sufren, quiénes son más vulnerables y si tiene que ver o no que ver con quienes generan este problema, quiénes son los principales contribuidores al cambio climático. Y la verdad, la conclusión ya la sabéis, es que en este ámbito el karma no existe y los culpables principales culpables del cambio climático no son quienes están sufriendo y sufrirán en un plazo medio, corto, las consecuencias del cambio climático. Es decir, España es un país vulnerable, sobre todo en el contexto europeo, pero digamos que en un contexto global sería una vulnerabilidad media, ya que son los países del hemisferio sur, que son los más pobres, los que más van a sufrir estas consecuencias del cambio climático. Con lo cual, aquí entra el concepto de justicia climática. Y en este sentido, que lo podemos aplicar a diferentes escalas, pues es importante eso, ¿no? El intentar que aquellos que hemos causado el problema también seamos, evidentemente, parte de la solución. No me gusta que caigamos en el pesimismo, porque a veces es verdad que los datos, que trato de que sean objetivos, pueden llevar un poco a la inacción y mi voluntad es todo lo contrario. Es decir, creo que estamos en una oportunidad de poder intentar contribuir de manera muy importante, muy relevante. Estamos en un momento crucial para poder girar el rumbo que hemos tenido. Entonces, hablemos un poco de la política europea. Estamos hablando de que hay unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización que hablan de una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990, que es el que se considera referencia. En España tenemos un objetivo del 23%, ya digo, esto está enmarcado en el PNIEC, que tiene ese horizonte 2030, y si vamos a 2050, el objetivo ya es la neutralidad climática. Es decir,
reducir un 90% y que el 10% restante sea absorbido por los sumideros de carbono. Esto va a generar un montón de oportunidades. La estrategia básicamente es, aparte de las renovables que ya lo he mencionado, electrificar el sistema, por ejemplo, el parque móvil, es decir, los automóviles tendrán que ir o bien con electricidad o bien con hidrógeno verde, que también es un proyecto muy novedoso que veremos próximamente y que también destacaré brevemente, pero básicamente es la idea de introducir el hidrógeno no solo en movilidad, sino también en la industria y en otros sectores, y también como una gran batería, porque nos permite que esa generación renovable, que evidentemente depende de la disponibilidad de recursos solar, eólico, pues esta introducción del hidrógeno nos permite un poco regular y cuadrar la oferta y la demanda eléctrica. Pero claro, si no es verde, es decir, el hidrógeno sabéis que se forma a partir del agua, pero necesita electricidad, necesita energía. Si esta energía no es verde, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, los proyectos que veremos aquí en Castilla-La Mancha en los próximos años veremos importantes proyectos de renovables, pero asociados a la generación de hidrógeno verde, porque ya no es solamente generar electricidad, sino también hablamos de generar ese hidrógeno, ese combustible para muchos otros usos que actualmente no contemplamos. Entonces, en este plan, en esta estrategia que estamos trazando, vamos a decir adiós al carbón de forma inmediata, vamos a decir adiós a nuestras centrales nucleares que ya han llegado a su final de ciclo de vida útil, por tanto, no diremos también adiós al nuclear, y todo esto habrá que darle, hacer un giro. Aquí entran todas las renovables, pero entran también temas de autoconsumo, almacenamiento. Bueno, yo la presentación la tendréis a vuestra disposición, paso muy por encima. Pero todo este cambio, evidentemente, tan radical en el modelo, que luego podemos discutir si es solo un cambio en tecnología o tiene otros aspectos relacionados, pero conlleva unas oportunidades como son generación de empleo, como un poco cohesión territorial. Bueno, podríamos hablar mucho de oportunidades que se generan con este cambio de modelo. Uno es la democratización, que es algo que es una crítica que se hace muchas veces. Se cambia de modelo de tecnología, pero no se cambia el modelo en cuanto que la decisión sigue estando en manos de muy pocas personas. Aquí el autoconsumo juega un papel importantísimo. Estamos viviendo un crecimiento, una hoja de autoconsumo, pero evidentemente tiene que ser mucho mayor. Aquí os dejo unos datos del potencial. Evidentemente, no podemos decir que el autoconsumo va a cubrirlo todo. Eso es ya peca de un optimismo excesivo, pero evidentemente debe jugar un papel muy importante. Y aquí, para que esto se haga realidad, para que esta potencialidad se haga realidad, aunque sean un porcentaje, porque evidentemente estos datos son, ya digo, demasiado optimistas, es muy importante que juegue el papel de las administraciones locales, y desde aquí invito a todos los ayuntamientos, pero también a todas las otras administraciones para que apoyen a estos protagonistas que deben ser, ya digo, los ayuntamientos, y también a todas las entidades de economía social y solidaria, pymes y, por supuesto, la ciudadanía en su conjunto. Las comunidades energéticas están llamadas a tener un gran protagonismo en este nuevo modelo energético. Pero evidentemente aquí todos debemos sumar. Las empresas también deben contribuir. Y yo puedo decir desde la experiencia de ideas medioambientales que hay muchas empresas que evidentemente se están adelantando a cualquier obligación, y desde el ámbito del voluntarismo y desde el compromiso firme con el medio ambiente ya están no solo haciendo el cálculo de su huella de carbono, que me gusta poner ejemplos, porque además, como son ejemplos positivos, con más motivo, aquí en Albacete estamos haciendo, por ejemplo, la huella de carbono y reduciéndolo a empresas de diferentes sectores, como conocéis la cuchillería Arcos, en el sector lácteo el cantero de Letour, en el sector textil Capitán de Nim, que producen aquí todos, evidentemente, en Castilla-La Mancha. Están no solo haciendo el cálculo, sino que están reduciendo. Y más allá, están ya planteando proyectos o ya ejecutando proyectos de compensación, porque al final cualquier actividad siempre va a tener inherente
una emisión de gases de efecto de invernadero y, por tanto, una contribución al cambio climático. Pero la idea es poder hacer plantaciones forestales y aquí, de nuevo, otra vez destaco el papel de la administración pública a la hora de ceder esos terrenos, como por ejemplo está haciendo el Ayuntamiento de Madrigueras, como también el Ayuntamiento de La Roda nos ha propuesto también esa cesión de terrenos para hacer este tipo de proyectos. Y son proyectos que, ya digo, son muy bonitos en cuanto a que es una colaboración público-privada que para mí es totalmente ejemplar. Pero claro, no quiero plantarlo todo bonito y vamos directamente a este debate social que se está abriendo. ¿Es suficiente con aplicar políticas de mitigación o realmente hay que hacer un cambio más profundo de modelo? Estamos viendo que muchos de estos grandes proyectos de renovables que son necesarios para cumplir los objetivos del PNIE se centran en algunos lugares concretos del territorio. Entonces, en esos lugares, la gente está percibiendo como un asalto a su territorio. Y estamos viendo ya diferentes lugares de España concentraciones contra las renovables. No contra las renovables, porque todo el mundo tiene claro que el objetivo es 100% renovable, pero sí critica el despliegue que se está haciendo. Entonces voy a dejar aquí algunas reflexiones finales con la idea de abrir el debate de esta mesa redonda. En la eólica sabéis que tiene unos importantes índices de mortalidad, tanto para aves como para murciélagos, que son muy buenos aliados, los murciélagos, que también relaciona con la percepción que hablaba antes también Pablo en su ponencia. Pero hay ya mecanismos para intentar evitar, ya no solo en la ubicación de estas plantas, sino también que podemos detener, detectar, censar, investigar. O sea, tenemos muchas herramientas para intentar reducir al mínimo esta mortalidad. Luego también hay muchas veces la percepción de que lo pequeño es más hermoso, es más bonito, es más amigable. Ojo, porque todos los estudios, todas las evidencias apuntan a que los grandes aerogeneradores son preferibles a muchos pequeños aerogeneradores. Y luego está el tema del paisaje, que yo creo que es apasionante que desde vuestro sector, desde la psicología, podáis aportar a este debate, porque estamos hablando de algo evidentemente antropogénico, o sea, el paisaje lo hemos modificado y hoy en día nosotros percibimos los molinos de Castilla-La Mancha clásicos del Quijote como forma parte de nuestro patrimonio. En cambio, estos nuevos aerogeneradores parece como una amenaza, siendo todo una construcción humana. Yo, claro, desde mi perspectiva, tal vez deberíamos integrar los aerogeneradores como un elemento amable del paisaje, aunque entiendo perfectamente que un exceso puede llevar al hastío. Luego, las líneas eléctricas, también hay una gran mortalidad y puede ser una amenaza para la biodiversidad estas líneas eléctricas. Pero también hay recientes estudios que apuntan que podrían ser corredores ecológicos. Uno de los graves problemas de la biodiversidad es la fragmentación y podríamos aprovechar estas grandes líneas que conectan todo el país para ser corredores ecológicos. No se puede afirmar, pero es necesario investigarlo. Luego, la fauna siempre se percibe como una amenaza. Aquí tenemos diferentes fotos de mis compañeros en el cual podemos ver especies integradas, relativamente integradas, en las diferentes plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo. En Murcia, la sombra es un recurso muy preciado y aquí vemos, por ejemplo, al caraván refugiado bajo las placas. Vemos a las carracas, a un mochuelo. Vemos a un zorro tranquilamente dentro de un vallado que se habrá colado porque tienen esa habilidad. Y luego, más allá de los vertebrados, a mí me gusta destacar los invertebrados, porque son un indicador valiosísimo. Y cuando vemos, por ejemplo, esta araña, que podemos entrar en esa percepción de miedo de la que se hablaban los niños, pero un biólogo lo vemos como un elemento muy interesante a encontrar, porque ya habla de que hay una cadena trófica establecida. Cuando vemos estos depredadores, que por ser pequeños no dejan de ser depredadores, ya nos hablan de que el impacto de la planta, al ser construido, que evidentemente existe, en parte ya ha sido restituido y que la naturaleza vuelve a ocupar ese espacio bajo los paneles a medida que la vegetación se introduce, etcétera. Porque aquí hay un debate a veces que se pone incompatible la soberanía alimentaria con la soberanía energética. Yo creo que ese debate es falso. Primero porque la soberanía energética no requiere de grandes superficies. Estamos hablando de un porcentaje menor del 5% de la superficie agrícola. Y segundo porque además no es incompatible. Aunque de nosotros, personalmente, en ideas, muchas veces vemos que la agricultura
tal vez no sería interesante, en paisajes donde predomina la agricultura, no sería interesante que hubiese más agricultura, sino usar otros usos como la ganadería que son más interesantes y evitan los impactos ambientales que también existen y se han de tener en cuenta de la agricultura, por ejemplo, cerealística extensiva que podemos ver. Entonces, muy interesante, ya digo, usos como la apicultura, como la ganadería, complementando a estos usos energéticos. Última diapositiva, porque ya me he pasado de tiempo, he intentado ceñirme al máximo. Otro proyecto muy novedoso que ya estamos viendo en nuestro país son las plantas flotantes, que ya ni siquiera consumen suelo. Es decir, se ocupan balsas de riego, embalses, canales, con lo cual además tiene un valor añadido que es evitar la pérdida por evaporación de esas masas de agua. Al darle sobra, preservamos los recursos hídricos. Con lo cual, yo agradecer de nuevo y simplemente hacer una última reflexión desde que no nos posicionemos en contra de unos proyectos ni de otro tipo de proyectos y valoremos individualmente cada uno de ellos y valoremos en su justa medida en el contexto en el que estamos viviendo y con la necesidad de este cambio de modelo que apuntaba. Por mi parte, nada más, agradeceros, ya digo, vuestro tiempo. Muchas gracias, Diego. Ha sido muy interesante y nos dejas muchas reflexiones ahí pendiente para hacernos y unas imágenes muy bonitas, ¿no? Que de primeras nos chocan y justamente eso es como parte de la reflexión, ¿no? Claro, también podía poner cadáveres, pero no me parecía, igual, antes lo hablábamos, ¿no? De cuando tú intentas culpabilizar o mensajes negativos que precisamente a veces no contribuyen a la acción, ¿no? Y a lo mejor imágenes neutras o más positivas suelen ser más, involucrar más al espectador. Así es, sí, sí. Provocan a nivel cerebral no sé, un impacto interesante, ¿no? Podemos convivir. Exacto. Todos en este ambiente. No tenemos preguntas, así que muchas gracias, Diego, por tu participación. Y bueno, pues pasamos entonces a la siguiente actividad. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bye.